Uno de los temas clásicos, donde los haya, sobre todo dentro de la parapsicología, es hablar de la muerte. Y dentro de la muerte, de las tumbas, de los mausoleos, de esos misterios que rodean a las personas cuando fallecen. Sobre todo porque algunas de ellas se empeñan en ser enterradas en mausoleos especiales o con una simbología especial en tumbas, como muchas templarias, que tienen su propia simbología, por lo cual se deduce que esa persona fallecida, ese enterramiento es de un templario, pero también lo hay de muchas otras maneras y de muchos tipos de personajes, incluso donde se pueden saber en vida, en su vida, en la vida normal, de qué vivió, cómo vivió y qué hizo. Sin ir más lejos, a las tumbas de muchos masones. Aquí en Barcelona, muchos de ustedes saben, si han ido al cementerio de Montjuïc, que está plagado de este tipo de cosas, ¿no? Pero digo Barcelona como puede ser Madrid, como puede ser cualquier otro lugar. Esta noche le vamos a ofrecer una entrevista que yo grabé en su momento con Manuel Jesús Segado Uceda, que habla de esto, de tumbas misteriosas. Y tumbas misteriosas trata de muchos temas, pero las tumbas en general, sus leyendas y sus misterios son tan amplias como tan amplia es la propia humanidad, porque ustedes saben que las hay de todo tipo y en todos los lugares, y unas tienen pues más o menos leyendas, otras tienen más historia que leyendas, pero todas encierran lo que les decía al principio, esos misterios que rodean a esos personajes, esas curiosidades, esos incluso epitafios, esos enigmas que rodearon la propia vida de la persona que está enterrada en la tumba. Sin contar con que muchos parapsicólogos lo que les gusta, no sé por qué exactamente, es ir a grabar, por ejemplo, psicofonías a tumbas misteriosas. Dejando aparte esta noche el tema de las psicofonías, que algún día trataremos, vamos a adentrarnos dentro de esos secretos, de esas tumbas, famosas y no famosas, con Manuel Jesús Segado Uceda. Y recuerden, hay algunas que se pueden visitar que son especialmente importantes. Por ejemplo, la tumba de Nostradamus en París, ¿vale? También hay otras. En la mente de todos puede estar más de una, y creo que esta entrevista de esta noche nos va a aclarar muchas cosas sobre algunas de ellas, aunque posiblemente nos deje también muchas preguntas que hacer. De todo se puede extraer una enseñanza, y de las tumbas, de lo que está escrito en las tumbas, de su simbología, de su forma, de por qué está la tumba en lugares determinados y no en otros, también se extraen leyendas, y también se extraen enseñanzas, incluso de esos epitafios, como decía. Monumentos funerarios, al fin y al cabo, que marcan un estilo de vida del que vivió y cómo quiso morir y cómo quiso ser enterrado. Sobre esos misterios hablamos esta noche. Manuel Jesús Segado Uceda es licenciado en Historia del Arte, además de haber conseguido la especialidad de Arqueología, magíster en Estudios Avanzados de Patrimonio, Historia, Arte y Territorio, y doctorado de la Universidad de Jaén en el Departamento de Patrimonio Histórico. Ha publicado más de 40 artículos sobre historia, arte y arqueología, además de actuar como conferenciante en diversos congresos. Participa en diferentes programas de radio y televisión. Fue director y presentador de La Hora Secreta, programa de Radio Andújar, colaborador del programa Cuarto Milenio de nuestro amigo Iker. Es autor de varios libros: Arjonilla Insólita, Jaén Misteriosa, que ha sido galardonado con el premio Argentaria 2018 a la mejor publicación jienense, y del ensayo sobre reliquias, El poder de lo sagrado. En la actualidad trabaja como guía turístico, así como divulgador de las leyendas, enigmas e historia ignorada de la provincia de Jaén. Y con él, pues, vamos a charlar
sobre uno de sus últimos libros, Tumbas misteriosas, secretos, personajes, leyendas y curiosidades, epitafios y enigmas. Digo uno de sus últimos libros porque el último más reciente, Enigmas en el arte, lo vamos a tener aquí en posteriores programas, pues, y lo vamos a comentar con él. Hoy va a dar tiempo para este penúltimo, Tumbas Misteriosas. Manuel, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Aníbal, ¿qué tal? Pues bien, encantado de por fin poder encontrarnos por aquí a través de la onda. ¿Cómo nos ha costado? Pero bueno, quien es paciente lo consigue. Sí, sí. eh, Mira, el prólogo te lo hace del libro Tumbas Misteriosas, que por cierto, este Almuzara a mí me gusta siempre pues, hablar de las editoriales, Manuel Fernández Muñoz, que ha estado presente con nosotros en varias ocasiones y yo recuerdo pues que lo tengo aquí delante también, su libro El regreso de la diosa. Y él habla en el prólogo, entre otras cosas, pues dice de ti, claro, que aunque hables y explicas cosas de las tumbas misteriosas, tu libro está lleno de magia. Es verdad, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a decir yo, no? Sí, a mí la magia me encanta y de hecho en un libro anterior que publiqué se llamaba, bueno, se llama El poder de lo sagrado, Ajá. que va sobre los objetos de poder sagrado. Empezaba así, empezaba con varias citas célebres que tienen que ver con la magia, ¿no? Y hablaba un poco de que incluso hasta la fe, ¿no? La fe por lo que sea, ¿no? La fe tipo religioso, la fe en cuanto a la naturaleza, lo que sea, ¿no? La fe hacia las personas, ¿no? Que eso que estamos perdiendo, lamentablemente, parece ser, ¿no? Es un tipo de magia, ¿no? Porque quiera o no, es algo que no se ve y a lo que, bueno, que te influye, ¿no? Y a lo que te acoge. Y sí, yo en Tumbas Misteriosas siempre lo digo. Me preguntan si da mucho miedo, si el libro va de miedo y todo lo contrario. Quizá haya alguna leyenda sobre fantasmas, alguna historia curiosa de personajes misteriosos, pero es un libro que está lleno de cultura, en realidad, de ocultura, ¿no? Que es una palabra que me gusta mucho mencionar. Es decir, la cultura de lo oculto, ¿no? Lo que se esconde en cada uno de los rincones, en este caso, pues, de los cementerios o de la iglesia, o donde quiera que esté la tumba o alguna de las tumbas de las que trato. Hombre, este término de ocultura, no sé si lo inauguró Javier Sierra. Sí, es un vocablo, bueno, es una palabra anglosajona, un término anglosajón que se puso de moda aquí hace unos años y sí, Javier lo trajo aquí bueno, trajo a la cultura española y es un término que a mí me gusta mucho y que me gusta mucho utilizarlo porque, bueno, somos muchos los que trabajamos en ese tema de la ocultura, ¿no? Y no en el mundo o en el mundillo, ¿no? Como algunos tratan de menospreciar el mundillo del misterio, en el mundillo porque al que más y al que menos siempre le gustan los misterios de Leonardo, al que más o al que menos siempre le gusta que le cuenten alguna historia sobre aparecidos, y al que más y al que menos pues nos gusta escuchar historias sobre ovnis, ¿no? Entonces, bueno, ese término mundillo, ¿no? Pues es una forma de darle importancia realmente a lo que es la cultura del misterio que forma parte de, bueno, de nuestra idiosincrasia. Y que además, bueno, más de un científico, a mí me gusta comparar en términos, si se puede decir así, de ocultura, pues la ciencia y el esoterismo o el ocultismo o la ocultura, ¿no? Ya que muchos, pues en su prehistoria pueden partir de ahí. La astronomía, pues parte de la astrología, se quiera reconocer o no, y así tantos y tantos temas, ¿no? Y hay muchos seguidores, incluso científicos, que estos temas los atraen, pero que por miedo, por vergüenza o porque dirán dentro de sus campos, están en el anonimato como seguidores de la ocultura. ¿Eh? ¿Tú crees que es así también? Sí, sí, claro, y de hecho conozco a gente, ¿no? De renombre que empezó escribiendo con seudónimos sobre este tipo de temas, ¿no? Y a mí me pasó algo parecido, ¿no? Cuando hice mi primer libro, que iba a ser una recopilación de leyendas de mi pueblo, de Arjonilla,
Pues bueno, me encontré con que las leyendas tradicionales pues ocupaban muy poquito, pero yo en todos los cuadernos que tengo guardados, porque a mí me ha gustado siempre pues, relacionarme con los abuelos del lugar, ¿no? Con la gente mayor. Bueno, preguntarle por la historia, preguntarle por leyendas, pues siempre tenía un asterisco que ponía el fantasma de tal, o el asombro, que es un término que utilizan aquí en mi zona, en mi pueblo, para referirse a los espectros. Y entonces, bueno, siempre tenía una llamada de atención que me llamaba a otra historia un poquito más allá. Y aunque yo disfracé un poco el libro con un subtítulo un poco académico, ¿no? Eh, Algo así como leyenda, historia y curiosidades de la cultura tradicional, ¿no? Pues realmente era eso, era un libro sobre la arjonilla insólita, que es como se llama, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el curanderismo, con las supersticiones, con la climatología popular, y por supuesto con historias de fantasmas y de aparecidos. Fíjate, has mencionado una cosa y no quiero, querría meterme directamente ya en el libro, pero antes has mencionado los cuadernos de campo, porque tú eres un investigador a la antigua usanza, aunque eres más joven que yo, pero eres joven, con respecto a mí por lo menos, esos cuadernos de campo donde todos hemos ido y seguimos apuntando las cosas que nos interesan, los detalles, las entrevistas, cualquier cosa necesaria para luego poder hacer un verdadero trabajo de investigación. Esos cuadernos de campo pues son es la base, ¿no? de un investigador, ¿verdad? Ajá, aquí de hecho tengo uno delante. Tengo uno delante que estaba aquí en el despacho, he estado sacando apuntes y reordenando cosas y tengo aquí uno en el que precisamente pues aparece algunas de las historias que he contado eh, y algunas de las entrevistas que hice y que, por ejemplo, publicó Cuarto Milenio sobre apariciones en las carreteras, por ejemplo, ¿no? Aquí estoy mirando ahora, o incluso algunas de la climatología popular, como te decía, ¿no? Estoy viendo aquí la posición y el comportamiento de los equinos, de los caballos, ¿no? Que es algo que se miraba aquí, porque decía que los caballos le daban la espalda al temporal, ¿no? Y tengo, en el libro de la jornada insólita tengo puesto una fotografía de unos caballos que están dándole efectivamente la espalda a un temporal que vino y descargó bueno, uno de los últimos aguaceros que hubo por aquí por Arjonilla antes de hacer el libro de Arjonilla insólita. Fíjate, esos cuadernos de campo vale la pena recordarlos, creo yo, porque nosotros somos, o pretendemos, o lo queramos o no, el espejo en el que se miran los nuevos investigadores. La gente joven, la savia nueva, que sale, que dice, ¿y cómo se empieza? Pues empieza así, simplemente con un cuaderno apuntando las cosas y, por supuesto, yendo in situ a ver las cosas, no aquellos investigadores de salón. Otra cosa es hacer una investigación luego después y trabajarla en la oficina, en la casa, en donde sea, pero pasa forzosamente por ese cuaderno de campo y ver in situ y entrevistar in situ a la gente. Pasa por eso. Por supuesto, por supuesto. Es esencial las anotaciones, la entrevista. Incluso, bueno, si no puede ir en un primer momento, pues hacer un primer contacto con la gente, con los eruditos locales, ¿no? Y empezar a eso, empezar a testear, ¿no? O empezar un poco a tocar el tema, a ver por dónde puede ir. Yo, sinceramente, me gustan mucho los enigmas históricos, ¿no? No sé si será por el tema del ámbito profesional o lo que sea. Y en los temas que he tratado menos, por ejemplo, es la ufología, pero también me llaman la atención, me llaman bastante la atención y bueno, yo sigo utilizando el cuaderno de campo. Si no un cuaderno físico como tal, sí que el blog de notas del móvil lo tengo. Porque si me pilla en un momento en el que tengo que guardar algún tipo de dato, pues lo escribo ahí directamente, ¿no? Y sí que sigue siendo, pues bueno, un cuaderno virtual, pero a fin de cuentas un cuaderno que luego voy pasando al fichero del ordenador o donde sea. Te cuento un secretillo. También yo lo hago. Mira que la tecnología
yo no soy muy compatible, pero claro, luego encuentras eso, que lo llevas a mano en cualquier lado y dices, bueno, luego ya me lo pasaré al email o me lo pasaré un archivo para trabajarlo. Sí, sí, efectivamente, para algo debe de servir también. Sí. Bueno, Manuel, vamos a adentrarnos un poquito dentro de tumbas misteriosas, adentrando dentro de esas tumbas. ¿Qué te lleva a adquirir el libro específico Tumbas Misteriosas? Pues curiosamente una tumba, la tumba de Julio Verne. Es una tumba y un personaje que yo conocía de hace tiempo, pues porque se lo había escuchado a grandes investigadores, a grandes autores, a Juan José Benítez, al propio Javier Sierra que hemos citado antes, pero no fue hasta la novela de Mariano Fernández Urresti, un escritor bueno, y amigo al que admiro y que, por cierto, tuvo la gentileza de escribirme el prólogo de Enigma en el arte, pues, a través de su novela, en la que él utiliza esas lagunas que hay en la vida y obra de Julio, bueno, la obra no, en la vida más bien de Julio Verne, y las curiosidades, todo ese tipo de lagunas, como decía, o de huecos, él lo utiliza para introducir toda una serie de hipótesis, de datos reales, ¿no? En los que construye una historia que va muy en consonancia a lo que a mí, o lo que yo entendía acerca de Julio Verne. De hecho, siempre he dicho, y siempre le dije a Mariano, que era el libro que a mí me habría gustado escribir, ¿no? Y fue a través de ese libro que me despertó la curiosidad de retomar ese tema y dije, pues bueno, ya que estoy haciendo la tesis doctoral sobre los cementerios y trabajando muchos temas de este tipo, digo, pues me he encontrado muchísimas tumbas curiosas, tanto de personajes célebres como de anónimos. Y mucha historia realmente que, no sé, quizás desde la perspectiva de un investigador, pues me parezca fascinante, aunque si luego después las cuento, quizás, bueno, sea algo que no tenga más trascendencia, ¿no? Pero fue eso lo que me llevó. Abrí el libro con Julio Verne y todo lo que engloba a ese autor que realmente tiene una serie de cosas curiosísimas a su alrededor. Mira, Mariano Fernández también ha estado con nosotros en varias ocasiones. ¿Qué tiene de especial esta tumba de Julio Verne? ¿Solo el misterio que rodea a sus novelas o hay algo más que puedas contar? Bueno, la tumba es excepcional. La encargó a un amigo suyo, un escultor, Albert Goss, que parece que estaba relacionado también con sociedades secretas y demás, y la presentaron en sociedad unos años antes de que Verne muriera, y presentaron la maqueta, es decir, el modelo, una tumba a escala, en pequeño, y esa tumba consistía en un Julio Verne gigantesco, pétreo, rompiendo la losa sepulcral y saliendo de la tumba, extendiendo la mano al cielo, con otra mano firmemente apoyada en la tierra. Y bueno, esa tumba se llamaba, o la llamaron en sociedad, la presentaron en sociedad con el nombre de Hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Y curiosamente, detrás de esa tumba, detrás de ese Julio Verne que vence a la muerte y que escapa de la muerte, hay un frontón triangular, dos columnas que recuerdan o podrían recordar a la del Templo de Salomón, a Jachin y Boaz, al tema masónico o al tema de las sociedades secretas, una serie de lámparas humeantes, ¿no? Que bueno, eso también tiene un significado dentro del arte funerario. Y lo curioso es que, bueno, además de que hay siete árboles alrededor, también otro número curioso, lo que llamaba la atención de esa tumba es que no aparece, cuando construyen la tumba de Julio Verne real, no aparece el nombre o ese epitafio por ningún sitio. Hacia la inmortalidad y la eterna juventud lo omiten, pero sí que aparece un medallón circular donde aparece una rosa cruz. Es decir, un símbolo de una sociedad secreta a la que presumiblemente parece ser que Julio Verne perteneció. Y bueno, no es que lo supongamos, aparece el símbolo, ¿no? Y eso no deja lugar a dudas, pero si tenemos alguna duda más, hay muchas pistas que Julio Verne nos da a lo largo de su obra, donde nos da a entender que sabe mucho más de lo que parece, ¿no? Y que sus libros no son simplemente aventuras o historias para que, bueno, de literatura juvenil, ¿no? Para entretenernos.
sino que Verne empieza a incluir una serie de mensajes ocultos que realmente nos está diciendo que Verne pertenecía a una sociedad secreta. No sé si habéis tratado este tema alguna vez, pero Verne parece ser que pertenecía a una especie de logia, no masónica, sino más bien cercana al ámbito de los Rosacruces, por eso aparece esa Rosacruz en su tumba, que se llamaba La Niebla. La Niebla, ¿no? Y esa logia parece ser que también pertenecieron una serie de personajes de la época. Se dice incluso que Bram Stoker también perteneció, o incluso Eugene de la Croix, ¿no? Que es un pintor de historia, el pintor que hace La libertad guiando al pueblo, donde aparece un gorro frigio que podría aludir a los masones, en fin, toda una serie de simbología que parece ser que apunta a eso. Y fíjate que es curioso, pero que cuando en una de las obras célebres de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días, cuando presenta al personaje principal, que se llama Phileas Fogg, y no Willy Fogg, como decimos, ¿no? en los dibujos, fíjate que él lo describe como un personaje que es difícil saber o determinar su edad, que parece que no envejece, que pertenece a un club selecto que se llama el Reform Club, Rosacruz, RC, parece que coinciden Reform Club con Rosacruz, ¿no? E incluso el símbolo es muy parecido al símbolo de la Rosacruz. Y bueno, que ese personaje se llama Phileas Fogg. Fíjate que Phileas se parece mucho a Filius, una palabra que en latín significa hijo, ¿no? Y curiosamente... Hijo de la Rosacruz. No, Phileas Fogg. ¿Cómo se dice niebla en inglés? Fogg. Hijo de la niebla. Curiosamente, ¿no? Entonces, es algo que llama realmente la atención. Aparte de todos los datos que dan en algunas de sus obras acerca de los adelantos tecnológicos y demás. Hay otra, bueno, vamos a repasar lo que podamos de tu libro dentro del tiempo que tenemos, pero hay otra tumba pues casi tan ilustrativa en cuanto a las posibles ramificaciones que tienen escritores y sus tumbas con el misterio, como es la tumba del misterio de Edgar Allan Poe, que también de la que hablas en el libro, de la que escribes en el libro, Tumbas Misteriosas. Edgar Allan Poe también es otra vida y otra muerte y otro misterio. Sí, ¿quién lo iba a decir, no? De hecho, sus últimos días fueron dignos de uno de sus relatos. Actuó de forma extraña, aparece, de hecho, cuando se lo encuentran tirado en la calle, entre delirios, entre fiebre extraña, palabras inconexas, lo encuentran con una ropa que parece un fantoche, una ropa que no parece suya, no lo reconocen al principio, lo ingresan en el hospital y muere unos días después. No se sabe cómo llega Allan Poe a esa situación y tampoco se sabe de qué murió exactamente. De hecho, no lo vamos a ver nunca, a no ser que aparezcan milagrosamente, porque los documentos, el certificado de defunción, los documentos de su ingreso, desaparecieron y no sabemos exactamente los detalles que contenía. Sí que es cierto que en su certificado de defunción aparece como causa de la muerte congestión o inflamación cerebral. Y estos términos en la época siempre o casi siempre aparecían vinculados o tratando de ocultar alguna muerte relacionada con el exceso de droga, el alcohol o algo así, ¿no? Allan Poe se han hecho muchas teorías y muchas hipótesis sobre de qué muere o acerca de qué muere por la extraña enfermedad, ¿no? De hecho, lo recogen vivo, lo tratan en el hospital y acaba muriendo unos días después. Y se ha dicho que pudo morir de una afección cardíaca, de epilepsia, ¿no? Por los diferentes síntomas que presentaba, e incluso el delirium tremens o, no sé, otras enfermedades como sífilis, cólera, la meningitis, incluso la rabia, que le podía haber sido contagiada por algún gato callejero, decían, ¿no? Y hay otra hipótesis
que parece ser que indica que Alan Poe pudo morir por envenenamiento. Ya no sabemos si dentro del hospital o fuera del hospital, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, se especula mucho sobre él. Y en cuanto a la tumba de Poe, pues es curioso porque Poe fallece, como decía, unos días después, lo entierran 2 días después de su fallecimiento oficial, en 1849. Y entonces lo entierran primeramente el 9 de octubre, como decía, un par de días después de que muera, en el cementerio de Maryland. Lo entierran ahí, lo entierran sin lápida, sin nombre, nada más que con un número, ¿no? Que identificaba quién había enterrado allí. Fíjate, ¿no? Fíjate quién es Edgar Allan Poe hoy día y lo que sucedió a su muerte, ¿no? Pero tiempo después, cuando exhuman su cadáver para enterrar a otros familiares junto a él, lo exhuman en 1875 y lo trasladan sus restos al cementerio de Baltimore, que es donde están hoy la tumba oficial de Edgar Allan Poe, aunque hay una lápida que rememora el lugar donde estuvo la tumba inicial. Una lápida que se puso póstumamente, donde aparece un cuervo en referencia a al relato del cuervo, efectivamente. Y es curioso porque, bueno, incluso algunos testigos presenciales cercanos a la familia de Poe describen que cuando exhumaron el cadáver, porque hay quien dice que en el cementerio de Baltimore no está enterrado realmente Edgar Allan Poe, que su tumba está vacía, es simplemente un catafalco, pero hay muchos testigos que se quedaron impresionados cuando exhumaron al cadáver porque a pesar del tiempo transcurrido, casi 30 años de su muerte, bueno, los rasgos que presentaba Poe impresionaban, ¿no? Esa frente amplia, ancha, que todos podemos ver en alguna de las fotografías del autor, era bastante visible, ¿no? Y los rasgos todavía no lo había perdido. Entonces se quedaron impresionados porque era muy reconocible todavía el autor. ¿Y qué tiene de especial la tumba de Verne? O sea, de Poe, en este caso. Pues tiene algo especial, ¿no? La tumba actual tiene algo especial porque hasta hace algunos años, cada 19 de enero, es decir, cuando hace años, o la efeméride de cumpleaños de Allan Poe, aparecía un personaje misterioso, embozado en un abrigo, en una especie de bufanda, con un sombrero de ala ancha, y una gabardina, un abrigo largo, que se introducía de madrugada en el cementerio y estaba frente a la tumba de Poe durante varias horas, en silencio. Dejaba 3 rosas rojas, se bebía media botella de coñac y dejaba la otra media sobre la tumba, como para compartir, ¿no? Algún tipo de ritual con Poe. ¿Qué se contarían los dos? No lo sabemos, ¿no? Bueno, ¿y quién era? ¿Quién era el de...? Exactamente. No sabemos quién es porque no conocemos quién es. Hay sospechas y se han barajado varios sospechosos. Uno de ellos incluso fue el director del museo de Edgar Allan Poe, que decían que para fomentar un poco el tema de las visitas al lugar, pues hacía ese tipo de ritual. Pero bueno, durante años él hizo varias reuniones, programó varias reuniones para que comprobaran que él no era. Y efectivamente, cada 19 de enero aparecía un personaje extraño y hacía el mismo ritual durante años, hasta hace algunos años que ese personaje se ausentó. Se dice que quizás pudo ser un seguidor de Poe, que durante décadas estuvo haciéndolo y luego cogió el testigo su hijo. Y demás, bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que a día de hoy, el pasado 19 de enero, Poe no tuvo su visitante misterioso en la tumba de Baltimore, pero quién sabe si el próximo 19 de enero pues, pueda aparecer luego el personaje. Sería bueno pues intentar saberlo si sigue pasando esto, pero bueno, es bastante anecdótico y curioso. Como nuestro tiempo es limitado, quiero pasar a otra tumba, una tumba muy venerada, como tú bien sabes, en Francia, la tumba de Nostradamus.
No solo la tumba, sino el propio Nostradamus. El propio Nostradamus, sí. Voy a ahondar un poco en este tema, porque la verdad es que me sorprendió bastante cuando lo conocí hace años. Y luego ciertamente pues impresiona porque es un lugar muy pequeño, un lugar en el que el propio Nostradamus pudo dejar su última premonición. Bueno, se saben muchas predicciones o se le atribuyen muchas predicciones o se le hace coincidir hechos actuales con predicciones que él pudo hacer en su centuria, pero parece ser que la última y la más espeluznante en este caso, ¿no? Porque no tiene que ver con algo bueno, sino todo lo contrario, podría tener que ver con la última premonición de Nostradamus, porque él, antes de morir, deja escrito en sus últimas disposiciones que lo entierren en un lugar en concreto. Y su esposa, a la muerte de Nostradamus, no le hace caso. No le hace caso y lo entierran en otro lugar. Bueno, curiosamente, durante los hechos de la Revolución Francesa, de las invasiones napoleónicas y demás, la tumba de Nostradamus es profanada sin saber, parece ser, los soldados franceses sin saber que allí se reposaban los restos de este personaje. Empiezan a hacer un jolgorio entre vino, entre risa, entre comentarios jocosos, ¿no? de los muertos, de los restos de los muertos que habían sumado allí en un convento. Pero él, el soldado que coge, incluso cuenta la leyenda que uno de los soldados que coge el cráneo de Nostradamus y que lo utiliza como copa para beber, dice que hubo una especie de maldición que acabó con esos 3 soldados que hicieron ese jolgorio allí entre huesos y entre restos mortales de personas, ¿no? Uno de ellos lo alcanza una bala perdida, otro muere de manera instantánea, ¿no? por algún tipo de ataque, y un último parece ser que muere también por haber bebido supuestamente de la calavera de Nostradamus. ¿Qué sucede aquí? Pues bueno, hay una lápida muy, muy horizontal, muy alargada, que pone los datos sobre la muerte de Nostradamus, pone alguna especie de epitafio, y lo curioso es que él es enterrado después en el lugar que él pidió, ¿no? En ese lugar que aparece tachado de su testamento, realmente, pero que grafólogos han podido analizar y han podido ver que efectivamente pone que es el lugar definitivo donde Nostradamus iba a reposar por el resto de los días, que es donde está en la actualidad. Entonces, bueno, de él cuento muchas más cosas curiosas, cuento algunas de la centuria en el libro, pero bueno, lo dejo ahí para que los lectores puedan seguir ahondando porque, bueno, ahí la verdad es que son temas bastante curiosos. Sí, no va a dar tiempo a hablar de todos, evidentemente, pero hay 2 cositas también rápidas que me gustaría, 2 tumbas, son las que me gustaría que tú nos explicaras algo. Una es la de Adolfo Becker, de la tumba de Gustavo Adolfo Becker, que está dentro del Panteón de los Sevillanos Ilustres. Que es también muy importante. ¿Qué nos quieres comentar de esto? ¿Por qué te atrajo? Pues porque, bueno, principalmente porque es un lugar que durante algún tiempo estuvo con un acceso limitado por algunas reformas, por algunas inundaciones que hubo, y en algunas ocasiones que estuvimos visitando Sevilla no pudimos entrar, ¿no? Pero finalmente pudimos entrar, y lo que me parece curioso, aparte de que el lugar, es un lugar construido directamente y a donde se trasladan una serie de cuerpos, ¿no? de restos mortales de diferentes artistas, de diferentes personajes de renombre, y lo curioso es que en el lugar también aparece una historia de fantasmas, ¿no? No tiene que ver con Becker, pero también aparece una historia de fantasmas. Y Becker es otro personaje también curioso, otro personaje al que se le vincula con lo esotérico, con la magia, con el misterio, y bueno, no podría ser de otra manera un personaje al que se le considera, ¿no?, como uno de los poetas o escritores románticos por antonomasia, ¿no? Bueno, él... El romanticismo, vamos, puro y duro. Sí, tumba romántica.
De hecho, me llamó la atención de que su tumba, Ujú. que es una tumba bastante curiosa, parece un ángel con un escudo medieval, con unos elementos goticistas muy interesantes, en el que hay una inscripción y demás. Pero lo que me parece curioso es que su tumba se haya convertido en una especie como de santuario al amor, ¿no? Ujú. Y a Verne, o sea, Verne, y dale con Verne. Tengo una sesión con Verne y a Becker, Sí. y a Becker pues se le tiene como una especie de Dios, ¿no? O de divinidad, si me permite la expresión, para que interceda en el tema amoroso. De hecho, bueno, de vez en cuando lo retiran, ¿no? Porque son cientos y cientos de papelitos los que hay, pero la gente va allí y hace peticiones sobre temas amorosos, sobre personas a las que, o que le atraen, ¿no? E incluso juramentos de enamorados, y que dejan allí sus mensajes, sus homenajes, sus poesías, ¿no? Incluso algunas de ellas del propio Becker, que hacen un rollito, hacen un papelito, que hacen como una especie de pergamino pequeñito y que meten en algunos de los recovecos de la tumba, Como ¿no? si estuvieran en el muro de las lamentaciones, pero con pedidos del amor. Efectivamente. Así, eso llama bastante la atención. Bueno, yo que a mí que me gusta mucho la poesía, pero que no soy poeta en absoluto, ¿no? Bueno, yo dejé la mía. Y de hecho, pues, bueno, una vez que la escribí y que me gustó, bueno, si no me gusta a mí, ¿a quién le va a gustar, no? Pues la incluyo también dentro del libro a modo anecdótico. También cuento ahí, pues, todas las cosas curiosas que hay en torno a Becker, cómo se relacionaba con Medium de la época. Recordemos que él vive en una época en la que el espiritismo, la sociedad espírita estaban surgiendo, cómo se relaciona con una Medium famosa de la época y cómo también hace algo que también hace Julio Verne, ¿no? Ujú. Que es que quema poco antes de morir, quema correspondencia, quema anotaciones, quema, no sé, documentos que él tenía en su archivo, y no sabemos si es realmente para que, bueno, que no pusiera en evidencia a personajes de la época, o quizás porque había cosas que no quería que salieran a la luz. Eso también lo hace Julio Verne, ¿eh? Sí, sí, Eso sí. lo hace Julio Verne unos años antes de morir, justo después de que el escritor francés sufra un atentado por parte de su sobrino. Gaston Verne, sin saber por qué, entre voces y palabras que no tienen sentido según los testigos, porque bueno, diferente es lo que sucedía realmente a lo que dice la versión oficial. Su sobrino le dispara, hace 2 disparos sobre Julio Verne, uno de ellos le impacta en el pie, de hecho le provoca una cojera que ya no le abandonará hasta su muerte, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, Julio Verne empieza a ser más introspectivo, más reservado, ya pasaba horas de por sí encerrado en su estudio, pues ahora sale mucho menos, no comparte con nadie ciertos proyectos, ciertas cosas, y además empieza a quemar cientos y cientos de documentos y de fichas de su archivo, en las que, bueno, parece ser que había anotaciones, correspondencia, logogrifos, jeroglíficos, es decir, una serie de cosas que nos está indicando que quizá Julio Verne quería proteger algo, ¿no? No sabemos qué es realmente, ¿no? Bueno, aquí ya la fantasía, la hipótesis, pues ya dejan volar a la imaginación, Bueno, ¿no? está claro que algo había. Cuando hay cosas así, material había. Eso está claro. Bueno, otra cosa rápidamente. Una máquina del tiempo en una tumba, ¿qué es esto? Este capítulo tuyo del libro. Bueno, fue algo sorprendente por todos los ingredientes que hay en esa historia. El mausoleo Courtois, ¿no? El cementerio de Brompton. Imagínate si hubiera una máquina del tiempo encerrada en una tumba, ¿no? Bueno, es una historia magnífica que podría ser digna bueno, como hemos dicho, de Julio Verne e incluso del propio Edgar Allan Poe. Una historia magnífica, que de hecho podría ser contada, ¿por qué no?, en alguna película, ¿no? En alguna ocasión, en alguna serie. Pero esta tumba, no voy a revelar todo, simplemente voy a dar No, no. algunos datos, ¿vale? Pero es una tumba extraña, con algunos motivos
de jeroglíficos, con algunos motivos que llaman la atención porque recuerdan y aluden al antiguo Egipto. Una tumba muy extraña, es una especie de elemento troncopiramidal, ¿no? Así muy, muy extraño, que desentona con los monumentos funerarios escultóricos que hay alrededor, y de la que hay una enorme cerradura que parece ser no se ha abierto desde hace más de 30 años. Bueno, no se sabe por qué. Lo cierto es que cuando ciertos investigadores acuden al cementerio, porque bueno, la legislación funeraria en todos los países no es igual, pero es muy similar, ¿no? Y en ese momento en el que se construye la tumba en el siglo XIX, mediados finales del siglo XIX, bueno, estaba muy de moda el antiguo Egipto, las grandes expediciones y demás. Y bueno, se necesitan unos permisos especiales para poder construir una serie de edificaciones de este tipo dentro de un cementerio. Para todo panteón familiar necesita tener unos permisos especiales, digamos que la supervisión de un arquitecto, ¿no? Y el proyecto aceptado, ¿no? Y aquí no se encuentra ninguna de esas cosas, ni tampoco, parece ser, la llave que abre esa puerta. Claro, llegado aquí, pues dentro de ese pequeño edificio puede haber cualquier cosa, desde simplemente los restos mortales de alguien, con flores secas o ya, bueno, ya desintegradas por el tiempo que hace que no se abra aquello, ¿no? Telaraña o incluso realmente una máquina del tiempo, ¿no? Entonces, claro, si a esa historia le une una misteriosa señora que se casa con un poderoso, económicamente hablando, señor inglés, ¿no? Y que a su muerte se queda con toda la fortuna y empieza a relacionarse con un egiptólogo, con círculos esotéricos, con círculos de medium y con un inventor de armas de alta tecnología de la época, pues imagínate, ¿no? Imagínate bueno, es un caldo de cultivo para... Claro. Imagínate lo que puede salir de ahí. Si a esto le une la desaparición de familiares, en un tiempo, la desaparición me refiero a la muerte, supuestamente, de familiares de las personas que hay implicadas en esa tumba y en otra, ¿no? Que es la del egiptólogo que está a pocos metros de esta, ¿no? Decía que podía haber alguna relación entre la señora Courtois y este egiptólogo. Si añades, como digo, la desaparición de los hijos, en el periodo de un año, de año en año, de este personaje, bueno, ya la imaginación empieza también de nuevo a volar y a pensar que quizás no estuvieran muertos realmente, sino que, bueno, lo que hicieron fue viajar en el tiempo, ¿no? Desaparecer de este plano para irse a otro. Esa hipótesis y otras, ¿no? Otras que dicen que incluso aquello puede ser un sistema de cabina que conecta diferentes lugares del mundo, ¿no? Y que otras sedes pueden estar en otros cementerios parisinos y demás. Bueno, o una puerta hacia algo. Sí, una puerta hacia otro mundo, ¿no? O hacia este, pero en otro tiempo. Para terminar, has hablado de casamientos y uno de los capítulos está dedicado a la tumba de los amantes de Teruel. Yo tuve ocasión este verano de visitarla. ¿Qué sensación tuviste allí? Bueno, es un lugar construido, es cierto, pero bueno, todo lo que se ha habilitado allí en torno al lugar, pues te llama para que vayas, ¿no? ¿Y qué es lo que te llama realmente? No los magníficos sepulcros que hay allí esculpidos, ¿no? Que por cierto están hechos por el mismo escultor que interviene en el Valle de los Caídos, ¿no? No solo por lo excepcional de esa escultura, ¿no? Que aparecen los dos amantes o la imagen en la efigie de los dos amantes sedentes que están con las manos extendidas y que, si te das cuenta, no se tocan, están a punto de tocarse, pero no se tocan, ¿no? Tuvieron mala suerte hasta para eso, hasta para no tocarse incluso en las esculturas que lo representan. Lo cierto es que da una buena sensación, que no te traslada al tiempo, pero sí que es verdad que está todo bastante bien habilitado, todo bastante bien explicado, y sí que es verdad que todo lo que llama allí es la leyenda que hay, ¿no? La leyenda, una leyenda de amor cortés, que para mí es lo más importante. Es lo más importante, además,
de que es una leyenda que se puede visitar. Es decir, tú puedes visitar la catedral donde ella se casa con otro, puedes visitar el lugar donde merodeaba el joven, ¿no? Efectivamente. E incluso el lugar donde están enterrados, las momias, ¿no? Que no sabemos si serán realmente las de ellos o serán las de otros. Pero bueno, es una leyenda que se puede visitar, y este tipo de leyendas que se pueden visitar, bajo mi punto de vista, tienen doble valor. Porque puede estar reviviendo, ¿no? o recorriendo los lugares donde tienen lugar este tipo de leyendas. Hay otras leyendas, hay otras leyendas a la misma altura que esta, pero bueno, no han llegado al nivel, quizás por el desconocimiento. Precisamente aquí en mi pueblo tengo otra leyenda de este tipo, muy similar dentro de lo que cabe de amor cortés y demás, ¿no? Que es la leyenda de Macías el enamorado, de un juglar, un trovador que llega desde el norte de Galicia aquí al sur de la península durante la guerra contra los musulmanes, y que se enamora también de otra doncella, que finalmente es correspondido, pero se casa con otro, muy similar en los términos, ¿no? Y lo único que sucede aquí es que sabemos que la tumba efectivamente estuvo ubicada en el castillo de Arjonilla, pero que desapareció porque el castillo fue reutilizado, incluso como patio personal del Marqués de la Merced, en algún momento del siglo XVIII, XVII, XVIII. No sabemos exactamente qué es lo que sucedió con ella. Sí que estuvo, pero claro, aquí no tenemos la tumba de Macías para que la gente pueda venir a llorar por él, ¿no? No tenemos mucho tiempo para más, solo para despedir ya, Manuel Jesús. Ha sido una delicia que nos cuentes estas cosas de tu libro Tumbas Misteriosas, de editorial Almufara. Hay otro, lo vamos a dejar ahí planteado, el último, Enigmas en el arte, del que te pido que nos confidas en algún momento parte de tu tiempo para charlar de él. Y solo queda despedirnos por el tiempo. Pues bueno, no sé cómo despedirte. Larga vida, ya que hemos hablado de tumbas. Tengas, Manuel Jesús, y que nosotros podamos disfrutar de tus libros y de tus investigaciones y de lo que nos vayas contando. Muchas gracias. Igualmente, por estar con nosotros, y mantenemos el contacto. Sí, bueno, un placer, darte las gracias y una vez más, pues bueno, pedirte disculpas por el retraso, ¿no? que ha conllevado esto, pero bueno, ya que hemos encontrado el medio y la forma, pues espero que nos escuchemos dentro de muy pronto. Así esperamos. Muchas gracias. A ti. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.